Muy buenas, vamos a resolver la pregunta número 4 que plantearon en la opción B del modelo de 2020 de Física de la Comunidad de Madrid de este año. Y os proyecto el enunciado y lo leemos juntos. Dice, un rayo de luz monocromático que se propaga por el medio 1 de índice de refracción n1 igual 1,6 con una longitud de onda 460 nanómetros incide sobre la superficie de separación con el medio 2 de índice de refracción n2 igual a 1,4. Y te piden, apartado A, calcula la frecuencia y la longitud de la onda cuando se propaga en el segundo medio, es decir, en n2, para n2 en el medio 2. Apartado B, tras este segundo medio, la luz llega a un tercer medio, que lo indican aquí en la figurita de al lado, cuyo índice de refracción es n3, que es 1,2. Determine el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie de separación entre los medios 1 y 2 para que al llegar a la superficie de separación entre los medios 2 y 3 se inicie el fenómeno de reflexión total y explique en qué consiste este fenómeno. Nos daban como datos los índices de refracción en cada uno de los medios, la longitud de onda en el medio 1, 460 nanómetros, y nos daban también como dato la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 18 metros partido por segundo. Perdón, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Vale. Leído el enunciado, vamos a desarrollarlo, porque el primer apartado es como más fácil, pero el segundo hay que explicar también la teoría, así que vamos a por ello. El apartado A es que la frecuencia no varía, entonces la frecuencia en el medio 1 será igual a la frecuencia en el medio 2. Podemos calcular la frecuencia en el medio 1 porque tenemos todos los datos necesarios. Partimos de dos fórmulas que tenemos. Índice de refracción de n1 es igual a la velocidad de la luz partido por la velocidad del rayo en ese medio. Entonces la velocidad del rayo en ese medio será igual a la velocidad de la luz partido de n1. Y por otro lado, de la otra expresión, puedo obtener que v1 será igual a la longitud de onda de 1 por la frecuencia de 1. Si yo igualo las dos expresiones, v1 igual a v1, os dais cuenta que tengo absolutamente todos los parámetros menos f1, que es lo que me están preguntando, porque como yo sé que f1 no cambia y es igual a f2, pues si lo resuelvo ya estaría contestando a la frecuencia en el medio 2. Entonces, desarrollo, sustituyo por todos los datos, despejo y obtengo que f1 es igual a c partido de n1 por lambda1. Entonces f1 será igual a 3 por 10 elevado a 8 partido entre 1,6 por 4,60 por 10 elevado a menos 7, que he pasado la longitud de onda al sistema internacional, a metros. Entonces eso me queda 4,08 por 10 elevado a 14 segundos a la menos 1. Como f2 es igual a f1, pues ya tengo 4,08 por 10 elevado a 14 segundos a la menos 1 y ya he contestado a la pregunta de la frecuencia. En el apartado A también me pedían la longitud de onda en el medio 2. Entonces, para esto, utilizo la formulita que os he puesto al lado, que es la relación para calcular la magnitud perdida cuando la onda, cuando el rayo de luz atraviesa los dos medios. Entonces, lambda sub 2 partido de lambda sub 1 es igual a n sub 1 partido de n sub 2. Quiero obtener el lambda sub 2 y el resto de datos los tengo, con lo cual despejo, sustituyo y me queda que el lambda sub 2 es 5,26 por 10 elevado a menos 7 metros. Y ya habría terminado el apartado A. Para el apartado B tengo que hacer un razonamiento un poco de teoría y os voy contando y vais a ir viendo cómo se relaciona con las fórmulas que os he proyectado. Entonces, cuando un rayo incide sobre la superficie de separación entre dos medios, se generan dos rayos. Un rayo reflejado que vuelve al medio del que proviene, es decir, al medio 1, con un ángulo de reflexión igual al de incidencia, que es la ley de Snell para la reflexión, y luego otro rayo refractado en el segundo medio con un ángulo de refracción que cumple la ley de Snell para la refracción, que es la de la fórmula n1 por el seno del ángulo de incidencia igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. De esta relación se deduce que el ángulo de refracción será menor a la incidente si n1 es menor que n2,
pero no es nuestro caso, porque en nuestro caso n sub 1 es mayor que n sub 2, ya que n sub 1 es 1,6 y n sub 2 es 1,4, que nos lo dan como dato. Entonces, pero si n sub 1 es mayor que n sub 2, que es nuestro caso, el ángulo de refracción será mayor que el de incidencia. Lógico, porque tiene que cumplir la igualdad de la ley de Snell, ¿vale? Creciendo según aumente este y pudiendo llegar a 90 grados, ¿vale? El ángulo de incidencia que da lugar a este ángulo de refracción de 90 grados se conoce como ángulo límite. Entonces, de esto podemos extraer que n sub 2 por el seno del ángulo límite será igual a n sub 3 por el seno de 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados es 1. N sub 2 y n sub 3 los tenemos, con lo cual yo puedo sacar el seno del ángulo límite y haciendo el arcoseno puedo sacar el ángulo límite, que si lo veis, para hacer el vídeo y veis cómo lo he desarrollado, a mí me da 59 grados. Entonces ahora, como ya tenemos el ángulo límite, determinamos el ángulo de incidencia en el medio 1, que da lugar al ángulo de refracción en el medio 2, que a su vez es el ángulo límite anterior que obtuvimos al haber igualado el seno de 90 grados en el límite o en el estado 3 al estado 2. Es decir, sabemos automáticamente para cumplir las condiciones que nos han pedido que el seno del ángulo de refracción es exactamente el seno del ángulo límite, es decir, el ángulo de refracción coincide con el ángulo límite. Entonces, como el ángulo límite lo obtuvimos del apartado anterior y ya tenemos n sub 1 y n sub 2 como datos, podríamos sacar el seno del ángulo 1. En consecuencia, podríamos sacar el ángulo 1 como el arcoseno de todos los datos y entonces ya obtendríamos nuestro ángulo 1, que era nuestro ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia del primer medio que cumple todas las condiciones. Y en consecuencia estaríamos contestando al apartado, porque os recuerdo que nos decía que determináramos el menor ángulo de incidencia del rayo en la superficie de separación entre los medios 1 y 2, es decir, nuestro ángulo 1, para que al llegar a la superficie de separación entre los medios 2 y 3, se inicie el fenómeno de reflexión total. Es decir, ¿cuál es esa reflexión total? Llegar al ángulo límite y en consecuencia a los 90 grados, en el estado 3. Con esto habríamos terminado el ejercicio. Espero haberos ayudado, espero que os haya quedado claro todo el tema de cómo saco el ángulo de incidencia a partir del fenómeno de reflexión total. Cualquier duda o cuestión, no dudéis en dejármelo en comentarios que os leo. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza, que de esta aprobamos juntos.